Bueno, ahora sí, volvemos con el segundo bloque. Está llegando, dice el diputado Rana Villa, que no sé por dónde estará, pero viene del norte, así que dudo que llegue a tiempo. Pero bueno, igual dice que está en camino. Bueno, vamos a hablar de pueblos originarios. Nos visita la diputada provincial Gabriela Martinich. Gabriela, gracias por venir. De nada, por favor. Está el coordinador del Ministerio de Asuntos Indígenas de la provincia, el señor Martín Ubierna. Martín, gracias por venir. Muchas gracias. Está también el diputado provincial Arturo Borelli, que fue una parte también junto a la diputada Martinich de la Comisión de Pueblos Originarios. Gracias por venir, diputado. No, por favor. Está también el coordinador del Partido de la Integración. No sé si ustedes se acordarán que el año pasado fue creado el Partido de la Integración, que en teoría nucleaba a todos los pueblos originarios de la provincia, ¿no? No ha participado en las últimas elecciones, así que no sabemos si existe o no existe. Por lo menos sí le encontramos a su coordinador, que es Gabriel Liquín. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué Gracias tal? por Buenas venir. tardes. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta que yo les hago, y le hago a Martín sobre todo, porque maneja esa información, es ¿cómo funciona el registro de comunidades y pueblos originarios en Salta? Bueno, la personería jurídica, que es justamente lo que otorgaría ese registro, que en realidad está mal dicho la palabra otorgar, ¿sí? Ajá. Porque la Constitución Pues no Nacional... parece que cualquiera puede No, claro, en inscribirse. realidad hay que hablarlo bien, terminológicamente, es un reconocimiento que se hace, ¿sí? Es un grupo de personas que el Estado considera que preexistió y es por eso que le entrega una personería jurídica para regularizar esa situación. En la provincia existe un convenio firmado con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con el INAI, y a través de ellos se gestiona en conjunto el otorgamiento o el reconocimiento, mejor dicho, de esa personería jurídica. Tanto la Constitución de la Nación como la Constitución de la provincia entienden que son facultades concurrentes. Esto quiere decir que tanto Nación como provincia pueden reconocerlo, ¿sí? Justamente cómo se implementa en la realidad a través de este convenio que te comentaba recién, en donde, si bien es cierto, se inicia dentro de lo que es el ámbito del Ejecutivo provincial, pero participan y terminan avalando la existencia o no de esa comunidad indígena, los vocales del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y los delegados del Consejo de Participación Indígena que dependen del INAI. ¿Cuántas comunidades originarias tienen hoy registrada la provincia? Y aproximadamente 400. 400. Bien. Diputada, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen los pueblos originarios en Salta? Bueno, son muchas para enumerar. Indudablemente que hay un atraso, pero el primer punto es reconocerle los derechos. Yo creo que a partir de avanzar en la regularización dominial se puede empezar a trabajar finalmente en lo que significa el desarrollo y muchos otros derechos que son importantes, como por ejemplo la protección de la lengua materna y bueno, otros derechos en los que se está trabajando, pero creo que falta mucho, hay que invertir mucho más, como es la educación y la salud, ¿no? Para usted, diputado. Bueno, mira, nosotros pensamos que las comunidades originarias en el próximo periodo van a vivir una situación de encrucijada política, se podría decir. ¿Por qué? Porque hay una política que nosotros vemos a nivel nacional, que encabeza Macri, que consiste en tratar, podríamos decir en términos bruscos, de limpiar el campo para todos los grandes negocios. Lo que estamos viendo ahora en la Patagonia con todo el conflicto mapuche, justamente eso. Cómo difamar comunidades originarias, cómo mostrarlas como delincuentes, como esto, como lo otro, tratando de quitarles autoridad en relación a los grandes grupos económicos, en este caso Benetton. Acá en Salta nosotros vemos que ese proceso también puede llegar a darse. Ya hemos visto algunos indicios que verdaderamente meten miedo. Hemos visto, por ejemplo, en la Quebrada del Toro, comunidades totalmente amenazadas por gente que se dice dueña, que le rompe los corrales, que le mata el ganado, con la anuencia de la justicia y de la policía que en esos casos no actuó. Es decir, vemos que vienen toda una serie de reformas para el agro salteño y que las comunidades en ese sentido llevan a de perder. Una última cosa, este año se vence la ley 26.160, que establece entre uno de sus puntos prohibir los desalojos, es decir, suspende cualquier tipo de desalojo. Si esa ley se cae a fin de año, van a volver con esa política y el macrismo no quiere sostener esa ley, así que un gran desafío que tenemos. Bien, Gabriel, de alguna manera, ¿cómo viene trabajando el Partido de la Integración o es solamente electoral la conformación del mismo? No solamente es electoral, a fines electorales, mejor dicho.
sino que ya hace 7 años, allá por el 2010, que se vino conformando este nuevo espacio político en la provincia de Salta. Actualmente, bueno, hago un paréntesis, que el presidente Gastón Paz no puede estar presente hoy porque él está viajando en todo el NOA para poder implementar el Partido de la Integración a nivel nacional también. Son 5 los distritos en el NOA que a futuro van a tener la posibilidad de participar en la elección. ¿No es incompatible con el IPIS? No es incompatible. Incluso el vicepresidente del Partido de la Integración es el señor Miguel Ciares, Ajá. quien era expresidente del IPIS. Ajá. ¿Y en el IPIS están la mayoría, digamos, de las comunidades originarias? ¿En el Partido de la Integración también? ¿Están las 400 que mencionaba Martín, por ejemplo? Están las 400, que son más de 400. Son alrededor de 500 más o menos, con personería jurídica inscrita, exactamente. Hay otras que no están reconocidas por la ley 7121 provincial, ley provincial, ¿sí? Porque estas comunidades de origen directamente fueron a hacer el trámite, la gestión, para obtener su personería jurídica en nación directamente. Por eso no están contempladas dentro de la ley provincial. Martín, ¿por qué las comunidades originarias son noticias a cada rato, digamos, en nuestra provincia y a nivel nacional? Si no es por el abuso a alguna niña huichi y donde no se le aplica la ley, que es el aborto no punible, si no es por un niño enjaulado hace años, 4 años, en su lugar, en su hábitat, y que nadie lo haya visto, que nadie lo haya atendido. ¿Cómo puede ser que pase esto en Salta? Yo entiendo que justamente las comunidades indígenas que están nucleadas a su vez en los pueblos indígenas o pueblos originarios es un sector vulnerable de la sociedad. Y justamente el gobernador de la provincia así lo ha entendido y en diciembre del 2015 ha creado un ministerio específicamente de asuntos indígenas para focalizar la atención de lo que sea la gestión o la política pública, llevarla para ese sector. Así como lo hizo en algún momento por el Ministerio de Primera Infancia, también lo hizo con el Ministerio de Asuntos Indígenas. Esto lleva a que, obviamente, el foco de la atención atraiga tanto lo bueno como lo malo. Pero nosotros, para poder dar soluciones, porque todos estos casos que vos mencionás surgen a partir de la territorialidad que tiene no solamente el Ministerio de Asuntos Indígenas, sino a través de las mesas interministeriales que se van creando con otros ministerios, se van detectando estos casos y justamente para poder solucionarlos, primero hay que reconocer que existen y después avanzar con políticas públicas concretas, que es lo que estamos haciendo en el día de la fecha. ¿Cuáles son las políticas públicas concretas? Y nosotros hemos comenzado siempre desde que estamos con el Ministerio específicamente de Asuntos Indígenas, que vale la pena aclarar que desde el 2007 existe específicamente una subsecretaría de pueblos originarios, que como te decía hace un ratito, en el 2015 pasó a ser un ministerio, con todo lo que eso significa, que de alguna manera nosotros tenemos una voz dentro del gabinete provincial, que es el ministro de Asuntos Indígenas, que en este caso toca ser al doctor Luis Gómez Almaraz, que está en igualdad de condiciones con respecto a los otros ministros, como ministro de Salud, como ministro de Primera Infancia. ¿Y hacen mea culpa de no haberlo visto este chico enjaulado, Martín? Lo que pasa, sí, obviamente, nosotros lo que hacemos es, cuando encontramos estos casos... Porque hay una responsabilidad, ¿no? Sí, seguro, pero a ver, también hay una cuestión de concientizar a las familias en cómo es el trato interno dentro de la familia. ¿Es un tema cultural, me va a decir? No, no es un tema cultural, porque hablar de un tema cultural sería pormenorizar la situación, disminuirla. Es un tema que amerita un tratamiento, no solamente sino otros tantos más, que también es importante aclarar que, si bien es cierto, hoy el foco está puesto sobre los pueblos originarios están constituidos por personas, sean indígenas o no, y en definitiva ameritan la atención igualitaria por parte del Estado, y cuando digo Estado no digo solamente Poder Ejecutivo, sino Legislativo y Judicial. ¿Se da este trato igualitario, diputada? ¿Cómo lo ve usted? Indudablemente que debemos atenderlo y que sean objeto de una discriminación positiva. Lo que necesitamos es llegar a equilibrar esa atención para poder después ser tratados como iguales. Yo considero que es importante que tengan un punto final la regularización dominial y saber en dónde van a quedar encuadradas cada una para que se trabaje justamente en el desarrollo de esas comunidades. Y en toda la República Argentina es una deuda pendiente, ¿no? Para que todos sepamos cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestros puntos y avancemos en estos derechos y deberes también, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Arturo? Sí, bueno. Que fuiste testigo también yendo al lugar, ¿no? Y conociendo cómo es la realidad. Lo que hemos podido ver es que en lugares del interior tan recónditos como esto no tienen acceso a la salud, a la educación, a la obra pública en muchos casos. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, yo creo que hay un déficit en las inversiones del Estado en general y sobre todo los puntos más lejanos son los que más la sufren. Pero después hay otro problema, desde el punto de vista productivo, tanto la ley 26.160 de la que hablaba recién,
o por ejemplo en Salta la 7658, que es de comunidades campesinas, han planteado en el papel toda una serie de principios que uno los ve y no puede no estar de acuerdo, pero que en la práctica no se dieron. Inversiones, proyectos productivos, es decir, toda una política económica que verdaderamente no existe. Hoy en día el campo, el agro está dominado por la soja, está dominado por los grandes cultivos y no por otro tipo de proyectos como los que podrían representar esta gente o los campesinos. Es decir, no hay ese tipo de inversiones. Anteayer, Urtubey, en la sociedad rural, salió a reivindicar, bueno, las políticas llevadas a cabo en el campo y salió a reivindicar el hecho de que no se va a renovar la ley que impide los desalojos campesinos, mostrando como que hay vía libre en el campo para seguir actuando. Entonces, es el monopolio del terrateniente y no un modelo productivo inclusivo para toda esta gente. Ese es el problema de fondo que veo. Sí. Justamente yo formo parte de la comisión bicameral y es justamente porque hay un plazo para que se termine todo este trabajo que estamos todos exigiendo que se ponga en práctica definitivamente, y todo el gabinete estuvo sentado trabajando en esto. Se empiezan con los registros, ya se firmaron los convenios. La idea es avanzar justamente en otorgarle estos derechos que están otorgados en la ley, ¿no? Bueno, mira, hay también un balance de cómo fue la actuación en relación a la ley 26.160. En su momento se dio 60 millones de pesos en el gobierno de Cristina Kirchner para el relevamiento y todo lo demás, pero los estudios muestran que se avanzó en un 20%, a veces en porcentajes menores, es decir, se avanzó en lugares en donde la propiedad de la tierra de la comunidad por ahí no ponía en riesgo otro tipo de negocios, pero en zonas críticas, en donde se disputa la tierra del capital sojero, el capital minero, acá se avanzó muy poco. Gabriel, ¿hay oportunismo político con las necesidades de los pobladores y de las comunidades originarias? Nosotros vemos la realidad actual de la cual no podemos permanecer indiferentes, digamos. Nosotros como partido, usted como diputado, usted como coordinador, como diputado Arturo también, toda la comunidad en general no podemos permanecer indiferentes ante esta total desigualdad que, como bien nos decía él, en el interior, como son puntos aislados, ¿no es cierto?, del capital, lo sufren mucho más. Y hablando de derecho un poco, que es el punto que estamos tratando hoy día, podemos hablar de muchas cosas, pero hablando de derecho, todas las personas tienen que tener los mismos derechos, tanto pueblos originarios también, inclusive, y conjuntamente también otro de los derechos que tienen las comunidades de origen son el derecho a trabajar, a poder trabajar sus tierras también. Hemos recorrido también mucho la provincia nosotros, desde los 20 años que lo vengo haciendo más o menos, tengo 30 hoy en día, y la verdad que sí hemos visto mucha desigualdad social. Martín, ¿cuántos chicos han muerto hasta el momento por desnutrición en las comunidades originarias en Salta? Ese dato preciso no te lo puedo dar porque, digamos, dentro de lo que nosotros, de las políticas que llevamos a cabo, la conforma una mesa interministerial conformada por nuestro ministerio, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de la Primera Infancia, que justamente son los otros dos ministerios. El Ministerio de la Primera Infancia dice que no le importa mucho los números. No sé cómo crean políticas públicas sin tener datos, ¿no?, importantes. Sí, nosotros lo que, digamos, desde el Ministerio, lo que apuntamos básicamente, acá yo noto mucho que, bueno, los otros invitados hablan del tema de la regularización dominial. Si bien es cierto, nosotros tenemos, digamos, los pueblos originarios tienen una serie de derechos que, digamos, abarcan a todos los pobladores en general. El tema de la tierra es uno de ellos que engloba valores para ellos, todo lo espiritual, cultural, la educación, la misma salud pasa por la tierra. Entonces, por eso entiendo a lo que apunta la diputada, sobre todo que hace hincapié, el diputado también que hace hincapié con la 26.160, que de alguna manera son pequeños pasos que uno va dando dentro de un proceso de regularización dominial, dentro de un marco normativo que todavía no está escrito, que no depende específicamente de la provincia, sino a nivel nacional, porque justamente la ley que él nombraba es una ley de competencia nacional y que depende del gobierno nacional prorrogarla o no. En lo último segundo, Arturo, 12 años prácticamente del mismo gobierno y 30 del mismo signo político. ¿No se puede haber avanzado un poco más en cuanto a satisfacer, digamos, las necesidades básicas de las comunidades originarias? Seguramente, bueno, y es lo que yo decía recién, que la ley 26.160 no avanzó y ahora estamos ante la posibilidad de que se caiga a fin de año porque ya se vence. Y vos fijate lo que está haciendo el gobierno macrista
con la criminalización de los mapuches es algo muy peligroso, porque hoy son los mapuches y mañana puede ser cualquier otra comunidad. Han puesto en duda de si son mapuches, de si merece la tierra, de si son retrógrados o no son retrógrados. Es decir, hay un ataque en regla porque se quiere esa tierra, esas propiedades para otro tipo de negocio. Ese es el problema que hay de fondo. Bien, sí, diputada. Hay dos cosas importantes. Primero, hay deudas a nivel nacional y una es terminar con lo prometido en la ley 26.160 y aparte una nueva ley que reglamente la propiedad comunitaria. Eso es una deuda nacional. Segundo, un ejemplo importante para que veamos cuál es la realidad. Hay un fondo, un préstamo, un subsidio del Banco Internacional Bosque y Comunidad, se llama, es un proyecto muy grande que el primer destinatario era nuestra provincia y los departamentos más pobres. Casi no se pudo aplicar en nuestra provincia, a pesar de poner todo el esfuerzo, los técnicos, el equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque hasta que no tengamos regularizado el tema de la tierra, no se puede avanzar en brindar trabajo, en brindar desarrollo, en la construcción de espacios, porque hay que arreglar el tema territorial, es básico. Gracias, diputada, por venir. Favor. Martín, gracias por venir. Arturo y Gabriel. Bueno, muchas quedó gracias. muchísimo más para hablar sobre los pueblos originarios, pero este es el primer programa. Vamos a traer más funcionarios, sobre todo el Ministerio de Derechos Humanos, para seguir hablando de esta problemática y más legisladores también. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde. Todo lo que ha pasado durante esta hora, ya saben, lo encuentran en Facebook y en Twitter, Bermud con papas fritas. Que terminen bien su día.